y las preguntas serán atendidas al final. Recordaros que el webinar tendrá 90 minutos de duración y la sesión será grabada para que posteriormente podáis acceder a los contenidos. Pues sin más dilación vamos a comenzar. Rogaría al resto de ponentes también que inicien sus cámaras. Y sin más empezamos. Buenas tardes, soy Sergio Muñoz, coordinador de la Plataforma de Innovación de Tecnología Sanitaria de FENIN, la Asociación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, y quisiera daros, lo primero, la bienvenida a este webinar, tanto en nombre de la propia plataforma como en nombre de la empresa CUCA, la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, así como la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Antes de proceder con una breve presentación de la plataforma, que será la primera de las presentaciones de hoy, ya hemos trasladado algunas recomendaciones necesarias para que tengáis la mejor calidad posible a la hora de acceder a esta sesión. Y pasamos a hacer una breve presentación de cada una de las personas que hoy estamos participando en este webinar. Desde la parte superior izquierda veréis al doctor Julio Mayol, en representación de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, como presidente de la misma. En la parte inferior de las pantallas veréis al profesor Javier Díaz, como vicepresidente de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, y en la parte inferior derecha a Josep Armallet. Buenas tardes, Josep. Responsable de negocio de CUCA en España, desarrollo de negocio CUCA en España. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Brevemente, y por hacer una pequeña introducción también de los temas que vamos a tratar a lo largo del día, a lo largo de la tarde de hoy. Como sabéis, la temática principal del webinar es la robótica y cómo aplicar la robótica dentro de las necesidades del mundo sanitario. En el caso del doctor Mayol, hoy nos va a hablar acerca de las necesidades en este contexto, un contexto tan amplio como podáis imaginar, y en el que la innovación ha de ser el motor de toda esta transformación de la que ya se está hablando y en la que entendemos también que la robótica va a formar parte de ella. En segundo lugar, tal y como hablábamos, Francisco Javier nos hará un repaso, nos guiará acerca de cuáles son los avances desde el punto de vista del desarrollo, de la investigación y la innovación en el campo de la robótica aplicada a este mundo de la salud. Y en último lugar, Josep nos hablará acerca de proyectos reales, de cómo la industria está sabiendo recoger tanto las necesidades como los distintos proyectos de investigación para transformarlos en productos y servicios basados en robótica y aplicados en este mundo de la sanidad. Muy bien. Pues sin más vamos a empezar con las distintas presentaciones. Como os decía, para hoy la primera presentación sería daros una visión muy breve, porque tampoco quiero quitar demasiado tiempo al resto de ponentes acerca de qué es la plataforma de tecnología sanitaria, qué es FENIN. Y para ello, bueno, pues he preparado 3 slides muy breves. FENIN es la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y es la asociación empresarial que representa en España a este tipo de empresas, que trabaja con tecnología sanitaria, y desde nuestro punto de vista, nuestra misión es resaltar pues el valor que la tecnología sanitaria tiene y fomentar su uso desde un punto de vista también racional. ¿Qué entendemos por tecnología sanitaria? Tecnología sanitaria siempre concebida desde el punto de vista de producto sanitario, producto que tenga ese marcado como producto sanitario. Pues todas aquellas que diagnostiquen y prevengan enfermedades, lesiones o deficiencias.
también aquellas que sirvan para el tratamiento de enfermedades y que traten y alivien las lesiones o posibles deficiencias que puedan encontrarse dentro de lo que es pues, un proceso de enfermedad y convalecencia, así como obviamente mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este contexto, y desde el año 2009, en FENIN entendemos que la tecnología tiene que venir acompañada de un grado muy alto de innovación y por eso se decidió abordar el proyecto de la Plataforma Española de Innovación de Tecnología Sanitaria. Plataforma que está cofinanciada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que tiene como objetivos o actividades principales el dinamizar, el movilizar, el articular la masa crítica de innovación, generando conocimiento y poniéndolo en valor, permitiendo un mayor grado de competitividad a todas nuestras empresas y también acompañando al sistema sanitario en la incorporación de toda esa innovación, de toda esa tecnología. Obviamente, aglutinamos a multitud de sectores industriales, pero no solo eso, también queremos ser acompañados de, como veréis más tarde, hospitales, los servicios de salud, que son los que nos ponen en contexto acerca de qué necesidades hay por parte tanto de los clínicos como de los pacientes, centros tecnológicos, como también nos hablará posteriormente Javier, acerca de cuáles son los últimos avances y finalmente también por otros actores, por otras empresas que vienen a enriquecer nuestro contexto. Al final lo que tratamos también de hacer es traducir el resultado de toda esta colaboración en productos innovadores, en servicios que faciliten el bienestar de los ciudadanos. Y finalmente, ya para dar paso a los siguientes ponentes, como os decía, es muy importante el ecosistema de innovación, muy importante la relación que podamos tener entre los distintos factores, stakeholders que vienen a jugar dentro de este ecosistema, al desarrollo de nuevos productos y servicios sanitarios. Y aquí podéis ver un poco cuáles son las dinámicas que tratamos de generar dentro de lo que es la plataforma y que como ejemplo tienen hoy este webinar. Desde potenciar el sector de las tecnologías sanitarias, obviamente, esto es nuestro principal foco, pero también, como os decía y mencionaba anteriormente, el fortalecer y fomentar este tipo de sinergias, generar nuevas oportunidades de negocio, en el que el emprendimiento también es una parte fundamental de todo este escenario, coordinar las actuaciones de todos estos stakeholders de cara a la administración, la promoción internacional, por supuesto, de todo lo que se vaya desarrollando desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de los nuevos productos, desde el punto de vista del emprendimiento y por supuesto, también es fundamental todo el intercambio que como hoy vamos a realizar, todo el intercambio de conocimiento, de know-how y de la puesta en común de distintas visiones y opiniones acerca de lo que es la tecnología y lo que significa dentro del contexto sanitario. Y finalmente, como también hacía mención en la slide anterior, lo que se persigue como fin último es que todas estas iniciativas puedan convertirse en una propuesta de valor que llegue al final a la sociedad y que se pueda transferir desde la innovación, desde la I+D a las empresas que luego puedan a su vez enriquecer el contexto empresarial tanto en España como a nivel internacional, haciendo de nuestros productos pues un mercado mucho más global, mucho más internacional. Y con esto yo finalizaría esta breve introducción. Ahora daría paso al doctor Julio Mayol, que como os decía nos va a hablar de innovación. Él es un experto en este tema. Lo conocemos bien desde hace muchos años y seguramente que nos va a dar una visión de mucho valor acerca de cuáles son esas necesidades y de cómo la innovación y la robótica pueden tener, que de hecho ya lo tienen, un futuro muy prometedor. Adelante, Julio, cuando quieras. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Javier. Y el reto es en pocos minutos
hablar sobre los problemas y las necesidades no cubiertas que deben configurarse como el objetivo a abordar, a afrontar por la robótica o por cualquier desarrollo tecnológico que tenga la innovación en su eje. Y para esto me gustaría definir cuáles son los 5 grandes problemas de los sistemas sanitarios. De los sistemas sanitarios no del madrileño o del español o del francés. Estos 5 problemas son comunes a todo sistema sanitario y es a lo que la robótica debería contribuir a solucionar. El primero es la enorme variabilidad en calidad de resultados. Por tanto, la robótica debería ayudarnos a conseguir que la calidad de la asistencia que proveemos y de los resultados en salud que se generan como consecuencia de las intervenciones sanitarias fueran menores. Además, es importante reducir los efectos adversos que se generan como consecuencia de una intervención. En tercer lugar, deberíamos ser capaces, utilizando la robótica de una manera, en un concepto amplio, de definir muy bien qué tenemos que dejar de hacer. Estamos haciendo una gran cantidad de acciones, de intervenciones que no generan ningún valor ni para el sistema, ni mucho menos para los pacientes. Todo aquello que no mejora al paciente no debería hacerse. Por tanto, la utilización de la robótica de una manera genérica debería ayudarnos a solventar ese problema. El cuarto gran problema es la desigualdad y la inequidad en acceso que se produce dentro de nuestros sistemas. Sobrediagnosticamos y sobretratamos a los pacientes que no lo necesitan e infradiagnosticamos e infratratamos a los que más necesitan de estas dos intervenciones. ¿Cómo poder aumentar la capacidad del sistema para primero identificar bien a quién lo necesita y segundo proveerle de los servicios es crítico? Y finalmente la tecnología, la robótica debe ayudarnos, debe contribuir a ayudarnos a prevenir la enfermedad. Evidentemente esto ha quedado especialmente claro en el periodo en el que hemos sufrido esta gran crisis por COVID-19. Es un ejemplo de uno de los fallos más importantes de nuestros sistemas sanitarios, no del español, de todos los sistemas sanitarios, especialmente en los países de alta renta. Innovar es convertir el conocimiento en valor. Si llegamos a ese acuerdo, deberíamos definir muy bien qué es valor en sanidad, porque si no definimos qué es valor, difícilmente podremos ser capaces de definir el éxito, de medirlo y de saber que lo hemos alcanzado, o por lo menos entrar en un ciclo de mejora continua que nos lleve hacia él. Y por eso a mí me gusta particularmente esta fórmula, que orienta claramente hacia dónde debería orientarse la robótica para incrementar el valor que reciben los ciudadanos y los pacientes como consecuencia de la actividad sanitaria. Básicamente, valor en sanidad es más beneficio en salud con menos efectos adversos, con menos daño. Esto es lo que tradicionalmente hemos considerado como un resultado científico-técnico. Si yo opero a alguien porque le duele la cadera y le pongo una prótesis, que la prótesis esté bien colocada, que no se infecte, que no surjan complicaciones posoperatorias y que el paciente se vaya rápido a casa. ¿Pero es eso suficiente? No. Además, debemos multiplicarlo por la experiencia del paciente sobre la atención en el ciclo completo, más la calidad percibida por el paciente sobre su propia salud. Es decir, para aumentar el valor, en este caso tenemos que aumentar el numerador aumentando estos dos cálculos. ¿Y qué es calidad percibida del paciente sobre su propia salud? Pues volviendo al caso de me opero porque me duele la cadera y no puedo caminar, como paciente a mí no solo me interesa que me traten bien, que me operen de la cadera correcta, no de la incorrecta.
que además utilizando un robot la colocación de la prótesis sea perfecta. Lo que quiero es que si yo me vine a operar porque me dolía la cadera y no podía caminar, 6 meses después no me duela la cadera y pueda caminar. Porque aunque haya ido todo perfecto, si el resultado no es el que yo espero, si la calidad de vida percibida sobre mi propia salud no ha mejorado, el resultado es lamentable. Y todo eso dividido por costes. La robótica tiene que ayudarnos a contener los costes económicos, que son relativamente fáciles de medir, pero no solo los costes económicos, también el tiempo. Recuerden que el tiempo solo se pierde. Los seres humanos podemos tener a lo largo de nuestra vida más o menos dinero, entrar en bancarrota y recuperarnos, pero el tiempo solo lo perdemos. Es un factor esencial. El tiempo en el ciclo completo asistencial, no solo el tiempo que paso en el hospital. Si yo solo paso 2 días en el hospital porque todo ha ido muy bien, pero tardo 6 años en solucionar mi problema de salud, la pérdida de tiempo es enorme. Y finalmente, la huella de CO2, que tiene que ver con la cantidad de energía que consumimos para generar un resultado positivo en los ciudadanos. Es necesario que evitemos desplazamientos innecesarios, acciones innecesarias que consuman energía sin mejorar la calidad de vida ni la experiencia de los pacientes con la asistencia dentro de los sistemas sanitarios. Finalmente, hay que tener claro que la robótica tiene que tener como punto esencial, eje esencial o foco esencial de su actividad las personas. Sin las personas, sin generar las relaciones y la construcción de la confianza dentro de un sistema de innovación tecnológica en un mundo de transformación digital, será imposible que ni los profesionales ni los pacientes incorporen las soluciones robóticas dentro del proceso sanitario. Por eso resulta esencial construir la confianza desde 2 acciones coordinadas y complementarias. Primero, la simetría. Los seres humanos solo confiamos en otros seres humanos y si las máquinas van a alcanzar ese nivel, veremos cómo lo hacen. La simetría quiere decir todos nos jugamos lo mismo. Todos tenemos la piel en la misma acción. Cuando el paciente o el profesional cree que aquello que necesita utilizar para solventar un problema no pone lo mismo, no arriesga lo mismo que él o ella, no se genera confianza. Y segundo es la congruencia de objetivos entre todos los actores dentro de una acción coordinada o dentro de un sistema. En un sistema de innovación que impulse la robótica como herramienta para abordar los problemas y las necesidades no cubiertas, resulta esencial la simetría en la implicación y en el rendimiento de cuentas por parte de todos los agentes involucrados y la congruencia de los objetivos que se persiguen. Y con esto finalizo. El objetivo era dar una visión muy general, pero que pudiera abordar los diferentes escenarios que se producen dentro de la asistencia sanitaria y que de esa manera podamos aplicar la robótica para ir poco a poco solucionando algunos de los elementos que constituyen lo crítico, lo esencial, lo central de la asistencia. Muchas gracias. Y con esto doy paso a Javier Saiz. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya todos podéis ver mi pantalla. En primer lugar, quiero agradecer a FENIM y a CUCA la oportunidad, la invitación de participar en este webinar. Y mi objetivo es dar una visión general, digamos, de
cómo se están utilizando los robots en el área de la salud y también dar algún apunte de cuáles son los desafíos futuros. Bien, si entramos en las aplicaciones de los robots en salud, aunque podemos verlos ya en las clínicas, hay que reconocer que es una disciplina científico-tecnológica muy joven. Hace muy pocos años que se están utilizando robots en el ámbito sanitario. Realmente la primera intervención quirúrgica, por ejemplo, que llevada a cabo por un robot, se hizo sola en el año 85, es decir, hace solamente 35 años y consistió en una biopsia cerebral. La cirugía, y especialmente la cirugía mínimamente invasiva, ha sido el área donde yo creo que la robótica ha tenido una presencia y está teniendo una presencia más importante y donde se está haciendo unos esfuerzos por las características que luego detallaremos de utilizar los robots como un complemento, con una colaboración evidentemente del médico cuando está haciendo este tipo de procedimientos quirúrgicos. Pero no solamente se están utilizando en cirugía, se están utilizando también en diagnóstico y tratamiento, evidentemente se están utilizando en rehabilitación física, en rehabilitación psicológica, evidentemente tenemos también las prótesis robotizadas, los exoesqueletos. También se están empezando a utilizar como asistentes de pacientes, de niños, adultos, ancianos. Pueden ser asistentes terapéuticos o incluso pueden ser asistentes simplemente sociales, ¿no? También son muy útiles en la realización de algunas tareas delicadas o peligrosas, sobre todo en ciertas áreas peligrosas, ¿no? Con cierto peligro. Por ejemplo, cuando tienen que trabajar en entornos con radiación o en entornos contaminados. Y como decía antes el doctor Mayol, bueno, ahora hemos tenido una experiencia, ¿no? con todo el COVID-19 y se han utilizado robots en diferentes aspectos, ¿no? Tanto para llevar medicinas a los pacientes que estaban infectados, como, por ejemplo, a la tarea de descontaminar áreas, ¿no? Ya sean quirófanos o incluso también hay proyectos, incluso proyectos a nivel nacional, para desarrollar robots para descontaminar, por ejemplo, autobuses, metros, etc. En otro ámbito también se está utilizando mucho la robótica en lo que es la gestión de la medicación, desde el almacenamiento, el transporte, incluso en la preparación de las jeringuillas con los diferentes medicamentos, con las diferentes dosis. Los robots tienen la ventaja de la precisión, de la fiabilidad, de la seguridad y por lo tanto son muy útiles en este área. Y por último, y seguro que me dejo alguna, también están siendo muy utilizados en áreas de desarrollo y producción, tanto de fármaco como de vacunas. Por ejemplo, en los estadios iniciales de desarrollo de un fármaco, una determinada empresa pues tiene que testear miles de moléculas. Bueno, ahí los sistemas robotizados evidentemente le dan una ventaja importante a las empresas. Bueno, evidentemente en 15 minutos no pretendo abordar todos los aspectos que tengan que ver con todas estas aplicaciones y así que me voy a centrar en los tres primeros y fundamentalmente en el primero. Bien, como comentaba, los robots están teniendo un papel muy importante en el área de la cirugía y más concretamente en el área de la cirugía mínimamente invasiva. De hecho, como os decía, la primera intervención fue en el campo de la neurocirugía en el año 85, pero se está utilizando también en otras áreas, como por ejemplo en la cirugía laparoscópica, en ortopedia, también en cirugía endovascular, etc. La ventaja que tiene la utilización de un robot es que mejora la precisión, reduce el tiempo de cirugía, el cirujano puede conseguir cirugías más seguras, con menos complicaciones. Al ser una cirugía, en este caso, mínimamente invasiva y con alta precisión, reduce el daño en los tejidos y los órganos. Por lo tanto, también la recuperación del paciente es más rápida, reduce el tiempo de estancia en un hospital. Una de las ventajas de la utilización de los robots es mejorar la ergonomía. Las cirugías mínimamente invasivas normalmente presentan un reto muy importante al cirujano por cuestiones ergonómicas y los robots
bueno, pueden ayudar mucho al cirujano en estos aspectos. Todo esto tiene que llevar a una reducción de costes. Si tenemos menos tiempo de hospital, si se pueden hacer cirugías que puedan ser más seguras, va a haber menos recurrencias y, por lo tanto, esto va a llevar a una reducción de costes. Sin embargo, no todos son ventajas. Hay que tener en cuenta que el coste de los equipos es muy importante. También el coste y el tiempo que un cirujano tiene que utilizar para entrenarse en el manejo de estos equipos no es despreciable, también es importante. Hay que mejorar las interfaces médico-robot y seguramente, aunque no es mi área, para eso tenemos al doctor Mayol aquí, seguro que habrá que llegar en algún momento a algún tipo de sistema de certificación, de capacitación de los profesionales en la utilización de este tipo de tecnología que es bastante compleja de utilizar. Bien, voy a entrar brevemente en cada uno de estos aspectos, por ejemplo, empezando por la laparoscopia. Seguramente el robot más famoso es el denominado Da Vinci, que se utiliza en urología, en digestivo y en ginecología, sobre todo, aunque está abierto a otras áreas. La primera está aprobado desde el año 95 y desde el año 95 hasta la actualidad ya en todo el mundo ha tenido ya millones de intervenciones. Básicamente consta de cuatro brazos, cada uno de ellos puede manejar un determinado instrumento y es un sistema que está teleoperado por el cirujano, es decir, el cirujano tiene una consola y en una consola tiene estos mandos que veis aquí, ¿vale? Y a través de estos mandos, ¿de acuerdo?, él puede manejar estos brazos robóticos. Además cuenta con este sistema de visión, ¿de acuerdo? Una visión que le permite una navegación denominada aumentada con mucha precisión y es una ayuda importante en las operaciones. ¿De acuerdo? Estos sistemas permiten un movimiento muy preciso y sin temblores. Bueno, como ya comentaba anteriormente, el Da Vinci es un robot bastante caro, está del orden entre 1 y 2 millones de dólares, básicamente, o de euros, como queráis. Y evidentemente también el entrenamiento para manejarlo, como ya he comentado, pues también es importante. No he resistido el poner una noticia de ayer mismo, de Diario Médico, de unos profesionales de Barcelona que están utilizando con mucho éxito este robot en la cirugía de reparación de la válvula mitral. Ellos están observando que utilizando este robot, para ellos es una técnica menos agresiva y consiguen una mejor recuperación del paciente. Bien, en neurocirugía, que como comentaba, fue la primera cirugía que se puede denominar, ¿no?, en la que se utilizó un robot, ¿no?, con esta biopsia cerebral. En la neurocirugía es uno de los campos donde seguramente la robótica tiene más sentido. ¿Por qué? Porque llegar a un punto en el interior del cerebro con precisión y afectando lo mínimo posible a los tejidos circundantes, evidentemente exige una gran precisión que los robots la pueden dar. Los robots, este robot, por ejemplo, evidentemente hay diferentes tipos, vienen guiados por sistemas de imágenes que se pueden obtener de forma preoperatoria, imágenes de tomografía o imágenes de resonancia. Estas imágenes permiten al médico la planificación de la trayectoria, ver por dónde va a entrar con el instrumental, la aguja, por ejemplo, para hacer una determinada cirugía, para llegar al órgano diana, el que quiere producir una ablación o cualquier otro procedimiento quirúrgico, afectando lo menos posible al resto de tejido y, sobre todo, no afectando a las áreas más delicadas del cerebro. Este tipo de sistemas, por ejemplo, ya cuentan con decenas de miles de operaciones a lo largo del mundo. Son sistemas muy precisos, depende del marco que estén utilizando. En este caso se utiliza un marco de heterotaxia. La precisión está por debajo del milímetro, ¿de acuerdo? Es un sistema que, una vez esté planificada su intervención, la va a realizar automáticamente, la va a realizar él, bajo la supervisión, por supuesto, del cirujano. Bien, en ortopedia, la cirugía ortopédica se ha desarrollado casi al mismo tiempo que la neurocirugía. También son sistemas apoyados por imagen. Utiliza imágenes también de resonancia magnética o de tomografía.
permite al cirujano planificar una determinada operación, permite saber pues, si quita un determinado trozo de hueso o hace una cavidad más grande, efectivamente luego la prótesis cómo va a encajar, permite planificar y permite predecir cuál puede ser el resultado de la operación. Igual que antes, una vez que está planificada, hay sistemas que trabajan automáticamente, es decir, lo hacen ellos con supervisión del cirujano, y hay otros sistemas que lo hacen de forma colaborativa con el cirujano. Bien, en la cirugía endovascular también se han utilizado robots, y entonces vamos ya a otros tipos de robots, a robots que podríamos denominar flexibles, o que por lo menos parte de, digamos, de su estructura es flexible. Este tipo de robot, por ejemplo, está basado en un catéter orientable. Esto permite al cirujano de una forma muy cómoda y manejando pues, una especie de joystick que tiene aquí, bueno, pues puede dirigir el catéter a través del sistema de venas y el sistema de arterias hasta el lugar donde tiene que producirse la intervención. Son sistemas teleoperados, un poco como el Da Vinci, es decir, él lo maneja, va llevando el catéter hasta ese punto, el cirujano, y ahí es donde se realiza la operación. El sistema no avanza automáticamente. Habitualmente trabajan con imágenes de fluoroscopia para ser guiado, y también tiene una ventaja en este tipo de que luego volveré a comentar, y es el que puedas manejar a distancia este tipo de robots, y por lo tanto el médico no tiene por qué sufrir o no tiene por qué verse afectado por la radiación, por los rayos X de los elementos de fluoroscopia. Bien, otro área también donde este tipo de catéteres se están utilizando cada vez más son los procedimientos cardiovasculares. Por ejemplo, en procedimientos que llaman, por ejemplo, de ablación por radiofrecuencia. En este caso, para hacer un procedimiento de ablación por radiofrecuencia, con el catéter hay que acceder, en este caso, si es una defibrilación auricular, a las aurículas. A la izquierda vemos lo que sería un catéter convencional, un catéter flexible, pero convencional, y a la derecha lo que sería trabajar con un catéter orientable. Es decir, no solamente que el catéter sea flexible, sino que además se puede desde fuera manejar y por lo tanto guiar. La ventaja que tiene este tipo de catéter, evidentemente, es permiten un mejor avance del catéter a lo largo. Hay muchas veces que el cirujano, con un catéter que no sea orientable, llega a un punto y tiene problemas, tiene que sacarlo, volverlo a introducir para buscar la mejor forma de pasar una determinada curva o una determinada intersección que pueda encontrarse en el árbol venoso o arterial. Permite, una vez está dentro de la aurícula, el cirujano lo que pretende es ir a un determinado punto de la aurícula y producir una lesión, ¿de acuerdo? Muchas veces no es fácil llegar a ese punto de la aurícula, depende de la habilidad, muchísimo de la habilidad del cirujano y de la flexibilidad del catéter, ¿de acuerdo? Entonces, un catéter que sea orientable va a facilitar mucho al cirujano el llevar la punta del catéter a la zona de la aurícula donde tiene que producir la ablación. Y además, en el procedimiento de ablación es muy importante la presión del catéter sobre la pared, ¿de acuerdo? Y eso se controla desde fuera y muchas veces no es sencillo. Muchos catéteres vienen con sensores de presión, ¿vale? Porque si no estamos haciendo una presión adecuada, si el catéter no tiene un contacto adecuado con la pared, cuando apliquemos la corriente de radiofrecuencia no va a producir la ablación que esperamos. Por lo tanto, el control de la presión es fundamental para que este procedimiento tenga éxito. Esto de la derecha sería lo que, pues un quirófano o un laboratorio de electrofisiología, mejor dicho, donde trabajan los electrofisiólogos haciendo este tipo de ablación por radiofrecuencia. Uno de los problemas es que este electrofisiólogo puede estar por a lo mejor 6-7 horas porque puede encadenar 2 o 3 procedimientos, ¿de acuerdo? Y durante todo ese tiempo, ¿de acuerdo?, periódicamente está recibiendo radiación. Normalmente, siempre van vestidos con unos trajes de plomo, ligeros, pero trajes de plomo, evidentemente para protegerse de la radiación. Pero la radiación es uno de los problemas que más les preocupa a los cirujanos, ¿no?
La ventaja de trabajar con este tipo de catéteres y con este tipo de robots es que el cirujano no tiene por qué estar dentro de la habitación donde se está produciendo la intervención. Puede estar perfectamente fuera, ¿de acuerdo? Y controlar el catéter, evidentemente, pues con este joystick, o parecido al que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Y tener toda la imagen, ver por dónde está yendo el catéter y tener además toda la información de los diferentes sistemas, ¿no? Le permite tener una posición mucho más cercana al resto del equipo, con el que puede comentar. Suele ser una intervención donde trabajan varios profesionales, incluso algún ingeniero que está comentando con el médico pues cómo son las señales y por dónde es un intercambio de conocimiento de por dónde sería el mejor sitio donde introducir la ablación. Y como digo, yo creo que la menor exposición a los rayos X es fundamental. Bien, dentro de este ámbito de robots flexibles, bueno, hay otro tipo de robots que son un poco más grandes, puesto que tienen que realizar algún tipo de operación. Los robots basados en catéter, evidentemente, pues el catéter va a producir una cierta ablación, va a aplicar una corriente, pero no puede, por ejemplo, producir un corte, producir una incisión. Bien, cuando ya necesitamos este tipo de intervención, tenemos que ir a otro tipo de robots, ¿no? Y que también se denominan flexibles. Normalmente son tubos altamente articulados. Este tipo de tubos, como están muy articulados, permiten avanzar a través de anatomías complejas, como puede ser el colon o como puede ser la tráquea. Y son sistemas también, como hemos visto antes, teleoperados. Es el médico, el cirujano, el que está interviniendo sobre los diferentes mandos para, bueno, pues para producir la curvatura, el movimiento, la orientación del catéter en su avance. Uno de los problemas, una de las limitaciones de ese tipo es que tienen un diámetro considerable. Este, por ejemplo, sería otro ejemplo de un sistema desarrollado hace mucho tiempo, un par de años, para el tratamiento de cáncer de colon. Bien, no, me quedan un par de minutos, he cogido algunos minutos de mis compañeros. Muy rápidamente, en otra aplicación que se está utilizando también la robótica en temas de diagnóstico y tratamiento es en radiocirugía, ¿de acuerdo? Cuando tenemos que aplicar, digamos, radiación con mucha precisión en el tumor de un paciente, ¿de acuerdo? Pues evidentemente los robots también dan un valor añadido muy importante. Permite aplicar radiación a un tumor desde diferentes orientaciones, integra imagen preoperatoria del paciente con rayos X que está haciendo durante la propia intervención, no necesita un marco estereotáctico, permite planificar la intervención, es decir, ver qué radiación va a dar y en qué orientación, y dependiendo de dónde esté el tumor, ¿de acuerdo? El sistema puede sincronizarse con la respiración del paciente, porque claro, si tenemos, digamos, muy identificado el punto donde yo quiero llegar con la cirugía, pero el paciente se mueve por la respiración, pues evidentemente ese punto puede estar moviéndose. Bien, ahora de cara un poco al futuro, todavía no está en el mercado, se está trabajando mucho en el área de micro y nano, ¿no? Los micro y nano robots, ¿de acuerdo? Ya se han desarrollado robots muy pequeños, de 1 milímetro de diámetro, que se desplaza a 9 milímetros por segundo, son capaces de llegar a lugares donde no llegan ni los catéteres ni llegan los robots flexibles que hemos visto anteriormente. Ahora, por ejemplo, se están utilizando para transportar medicamentos. Al ser tan pequeños, pueden insertarse por inyección o pueden tragarse. Uno de los problemas de este tipo de robots es cómo hacer que se muevan, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias tecnologías. Hay tecnologías que están basadas en aplicar campos magnéticos. Se utiliza material, digamos, magnético y se aplica campos magnéticos y entonces se consigue que una determinada hélice pueda girar y pueda avanzar. O, como veis aquí a la derecha, pues tenéis una especie de laminita y con el campo magnético va batiendo la lámina a modo de flagelo. Con estos campos magnéticos lo que se hace es intentar dirigir ese micro robot a lo largo del árbol arterial o venoso. Otra área donde también se está trabajando es en el tema de la liberación, es decir, si esos micro robots llevan un fármaco, ¿cómo lo liberan? ¿De acuerdo? Hay varias metodologías, una de ellas, por ejemplo, la que aquí se muestra,
está basado en aplicar un pulso de ultrasonido. Pues con un pulso ultrasonido, pues las moléculas de fármaco que lleven en su interior quedan liberadas. Ya para acabar, porque no quería dejar poner algo, en el tema de rehabilitación, prótesis y exoesqueletos, pues también la robótica tiene mucho que decir y está ayudando pues, a mejorar y hacer más rápida la rehabilitación de los pacientes, a que un paciente pueda tener, digamos, una cierta sensación, pueda realizar operaciones, digamos, procedimientos como coger un vaso, coger una manzana, que si uno ha tenido una amputación de un brazo, pues no la podría tener, o incluso le puede permitir moverse, si el caso de un exoesqueleto, a un paciente parapléjico. Bien, ¿y cuál es el futuro? Bueno, en un workshop que se hizo el año pasado en la Unión Europea sobre robots en healthcare, una de las conclusiones fue que tanto la inteligencia artificial como los robots y la digitalización van a marcar el desarrollo de los sistemas de salud de la Unión Europea en los próximos años. Y los desafíos, ¿cuáles son? Bueno, pues la capacidad de integrar toda la información que recibe, como son imágenes, sensores, y utilizar la inteligencia artificial para convertir toda esa información en una información útil para el cirujano. La miniaturización, la flexibilidad, el reducir el coste de los sistemas, el mejorar la interacción, cooperación con el equipo médico, de acuerdo, que el robot no sea simplemente una herramienta, sino que además con toda esa información pueda producir información que le pueda ser útil para el cirujano, mejorar la ergonomía y mejorar el diseño y la fabricación en el caso de los micro y los nanorobots, que evidentemente es un área que está recién comenzando. Bien, y un par de, digamos, de figuras más. Una que tienen que ver con oportunidades de I+D. Hay oportunidades de realizar proyectos de investigación y desarrollo a nivel de la Unión Europea, a nivel del Estado, en diferentes llamadas, diferentes retos de investigación de colaboración, las convocatorias CEDETI, que conocéis todas las empresas, y sobre todo y convocatorias también de la comunidad autónoma. Y ya acabando, y permitirme, voy a pedir disculpas por extenderme un poquito más de lo previsto, quería un poco presentaros a la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, que yo estoy representando aquí en este webinar. Somos una sociedad que lo que tratamos es de impulsar la investigación y ahora en colaboración con FENIM todavía más la transferencia de tecnología en el campo de la ingeniería biomédica. Aglutinamos grupos de investigación en todas estas áreas, no las voy a leer todas, pero aparece la robótica médica, por supuesto, señales, imágenes, telemedicina, etcétera. Y nada más, gracias por vuestra atención. Este es mi correo electrónico y si queréis alguna información adicional, pues no dudéis en pedírmela. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a Josep. Gracias, Javier. Gracias a todos por vuestra asistencia. Aquí me veis en una imagen con dos robots KUKA, con dos de nuestros amigos. Y si os parece bien, voy a iniciar este tercer y último bloque del webinar explicando quiénes somos KUKA. KUKA, como podéis ver, tenemos una presencia internacional. En cuanto a empleados, somos poco más de 14.000 empleados, llegando ya a 40 países, con central en Augsburg, en Alemania. Veremos más tarde unos hitos de la historia de KUKA. En cuanto a facturación, nos movemos sobre los 3.200 millones y en la imagen inferior vemos los mercados estratégicos en los cuales nos dirigimos. Si bien es cierto que en una etapa inicial KUKA hemos sido líderes en aeronáutica e industria del automóvil, sin ninguna duda, en los últimos años la robótica pues, ha ido ganando terreno en otras áreas, como la del consumer goods, la del healthcare, que es la que nos ocupa en el webinar de hoy, o en logística y en el e-commerce. Como hitos de KUKA, comentaros que debemos el nombre a los señores Johann
Joseph Keller y Jakob Napit. Con sus dos apellidos damos nombre a la compañía que desde hace más de 120 años, concretamente 122, pues está innovando, siempre cubriendo necesidades tecnológicas. Los inicios de la compañía fueron fabricando una planta gas acetileno para la iluminación urbana, cuando todavía pues, los electrones no llegaban a las farolas que hoy en día tenemos en la calle. Sobre el 1920, como expertos en soldadura, la empresa se orientó a fabricar grandes contenedores. Podemos ver uno de estos contenedores en su formato móvil, en un formato de cisterna. Esa expertise en soldadura llevó a KUKA a una primera colaboración y muy importante con el grupo Volkswagen y ser el primer fabricante o proveedor de soluciones para soldar de forma automática carrocerías para autos. Ya fue en el 73 cuando KUKA lanza el primer robot en el mercado con motores, con ejes 100% eléctricos, y en las siguientes décadas, hablar de hitos, por destacar algunos hitos importantes, pues hablaríamos de la robótica que coexiste con los humanos y de la robótica móvil. Aquí en la parte superior vemos una versión de nuestro robot sensitivo precisamente para el sector médico. Y este año pues que lanzamos una nueva familia de robots. Esta familia es llamada IonTech. Como expertos en robótica, siempre que hemos participado en algún nuevo desarrollo o proyecto, hemos entrado en cocina, es decir, hemos subido al tren con nuestro partner, no solo enfocados al robot, sino a la producción y al proceso, aportando también un gran valor a la digitalización y a las soluciones. Además, en procesos, muchas veces siendo pioneros y procesos que hoy en día con la robótica vemos que están más que solucionados, pero la primera vez, la primera aplicación, pues siempre tiene una cierta complejidad. Nos gusta plantear este bloque KUKA trasladando preguntas que vamos a ver más adelante. Vamos a lanzar preguntas y, si os parece, iremos descubriendo las respuestas. ¿El porqué de este webinar? Pues vamos a ver, vamos a navegar a través de estas preguntas y vamos a ver qué importancia tiene la robótica en tecnología sanitaria. Ha estado excelente la aportación de Julio en cuanto a necesidades del sector. La aportación de Javier, hemos visto muchos robots, gran parte de ellos dentro de quirófano, pero en las siguientes slides también vamos a descubrir robots en torno al ecosistema de la producción de tecnología sanitaria, que no siempre es dentro quirófano. Para iniciar este viaje, nos gusta hacer este cruce de ideas que proponemos, ¿no? En definitiva, uno de los objetivos del webinar es invitar a la innovación, a la creatividad. Entonces, observamos diferentes variables del mundo de la robótica que, cruzadas a otras variables del mundo de la tecnología sanitaria, nos invitan a innovar, ¿no? Iremos encontrando muchas de estas variables en las siguientes imágenes y ejemplos prácticos, pero qué duda cabe que la robótica nos permite una elevada disponibilidad. Ya estamos hablando del mundo digital de forma nativa, máxima flexibilización. La producción siempre va a ser un valor que impacta en el coste de las soluciones para una deseada rentabilidad. El error cero, prácticamente cero mínimo, pues también es una variable que suele venir del mundo de la robótica.
y sin duda la seguridad. Con la seguridad empezamos el listado de las variables para la tecnología sanitaria, pero aquí añadimos otras como calidad, higiene, resultados que tengan una cierta estandarización y homogeneidad, pero al mismo tiempo hemos visto de la mano de mis compañeros que hay que personalizar, ¿no? Que cada paciente pues, es un mundo. Desde KUKA pues, también nos gusta señalar tendencias, megatendencias, porque en definitiva, mirando atrás en los últimos 10 años, sabemos qué ha ocurrido. En cambio, pues hay que ser más ingenioso o valiente para saber lo que pasará en los próximos 10 años. Solo deciros que en 2009 se utilizó el primer robot colaborativo en una planta de Mercedes-Benz en Alemania, tan solo hace 11 años. Y hace solo 15 nadie podía prever el desarrollo en estos nuevos conceptos de coexistencia robot y personas. Además, los últimos 3-4 meses hemos vivido una experiencia debido al COVID, una nueva crisis socioeconómica sanitaria y no sabemos dentro de 10 años qué situación económica y política habrá, ¿no? Necesitaríamos una bola de cristal. Pero lo que sí sabemos es que va a haber unos desarrollos tecnológicos que avanzan muy rápido. Y van a afectar en los siguientes ámbitos, ¿no? Si hablamos del cambio demográfico, está claro que el envejecimiento de la población agrava el disponer de mano de obra cualificada. Además, si tenemos aplicaciones que exigen una cierta actividad física, pues a medida que los empleados envejecen, pues tenemos un problema añadido. También la automatización ofrece la posibilidad de mantener la salud a los empleados, ya que los podemos utilizar aportando valor. Otra megatendencia importante es la escasez de recursos. En cuanto a recursos, tenemos que estar preparados porque ya es obligatorio hablar de una eficiencia energética, de utilizar materiales alternativos y sostenibles, de economía circular, de alinearnos con los objetivos, los ODS, y tenemos que ser flexibles y muy cuidadosos en todos los sentidos, en materiales, en la propia energía que consumen los sistemas en todo su ciclo de vida. Otra tendencia, sin duda, es la digitalización. Una vez tenemos los datos, ese Big Data, el famoso Big Data, con ellos hemos de hacer algo y hemos de hacer algo útil. Podemos extraer de los mismos datos que nos van a ayudar a reaccionar a los cambios, por ejemplo, en nuestra planta de producción y a las demandas de los consumidores. Y por último, nos gustaría señalar la tendencia de la customización. La fabricación de los lotes pues, se ha visto impactada por la personalización. Las líneas tienen que ser muy flexibles y hemos visto que en cuanto a trazabilidad, pues, por ejemplo, en la industria farmacéutica pues es un máximo exponente. Muchos de los bienes que consumimos de una forma más bien regular tienen un ciclo de vida cada vez más corto porque cambian muy rápido las tendencias y, en fin, también los departamentos de marketing obligan a ello y
los consumidores, en definitiva. Volviendo al tema de las preguntas, si os parece, vamos a ir respondiendo estas 5 preguntas en cuanto a la robótica en el sector sanitario, y va a ser muy interesante porque algunas de ellas yo creo que os van a sorprender y os van a invitar a la innovación. Aquí tenemos un pequeño vídeo muy breve de esta solución robotizada. Esta solución robotizada está implantada en el hospital más grande del norte de Dinamarca. Es un hospital con 6.500 empleados, al cual llegan cada día 3.000 muestras de sangre. Entonces, lo que vamos a ver son 2 robots KUKA que se van a ocupar de una forma automática de filtrar, de ordenar estas muestras en función de la tapa del tubo, que sabemos que pues, la tapa morada será para aplicar unos ciertos reactivos, para pruebas de hematología, la tapa azul para pruebas de coagulación. Entonces, si os podéis imaginar lo importante que es atender estas 3.000 muestras que llegan cada día, porque va a cortar en definitiva que el paciente va a cortar el tiempo para que el paciente reciba los resultados cuanto antes. Si os parece, vamos a ver el vídeo. We are at the University Hospital of Aalborg at the Department of Clinical Biochemistry. It's located in the center of Aalborg, and what we see behind us is a robotic solution that we developed as part of the Intelligent Transportation Box. Approximately 3,000 blood samples are delivered to this department each day. They come from the physicians located in the vicinity of Aalborg, and these blood samples need to be sorted and analyzed at different machines. So what we have developed is a robotic solution to do this task. When the boxes enter the room, we have an RFID scanner in the room which reads out the information from all the boxes. So we read out the information about the temperature, and also we register when it arrives at this place. So we have all this information available to make decisions when having the box in the robot. The 2 main components of the solution are 2 KUKA robots. We use a small KUKA KR3 and a medium-sized KUKA KR10 robot. So the robot takes in transportation boxes, which consist of an outer box and an inner box, and these are disassembled and opened, and we check with a 3D camera that all the samples are placed correctly. Then we pull out the samples with a robot and place them in a buffer where we can check the color of the lid of the sample and then sort them out to 2 different racks for further analysis. So in the past, the personnel opened these boxes manually and pulled out the samples and then closed the boxes again. And this is not a difficult task, but it's a very hard task on your wrists and on your hands, which causes a lot of injuries. The idea actually came from this hospital. They have a department for innovation, and they had a competition where they pulled out some good ideas and asked relevant companies to come and develop the ideas with them. The cell is made very modular, which means that we have a module for handling the boxes, one for handling the racks, one for opening the boxes, and one for sorting the samples. And this is possible because we have the KUKA robots, which we can fit directly on the modules, and the controller can be fitted within the cabinets. Orange Intelligenz.
Pues este era el primero de los dos vídeos que os queríamos mostrar. Otra pregunta a la cual vamos a dar respuesta es si los procesos son suficientemente flexibles. Como podemos ver en la imagen, en estos últimos 3 meses hemos requerido más flexibilidad que nunca. Vemos robots que han sido capaces de imprimir en 3D protecciones faciales para evitar contagios del COVID. Cuando hablamos de flexibilidad en los procesos, siempre es versus una máquina ad hoc, un sistema que está pensado para grandes volúmenes de fabricación con muchos elementos mecánicos, lo cual nos puede llevar a que cambiar de un formato a otro y puede ser costoso en tiempo y diseño. Además ha sido curioso porque para fabricar alguno de estos elementos para prevenir contagios, pues ha habido una colaboración absoluta, tanto de centros tecnológicos como de factorías de auto, que mientras no podían producir coches, pues han producido mascarillas incluso de particulares, poniendo a disposición del beneficio colectivo pues, sus impresoras 3D. Otra de las preguntas que vamos a responder es sobre la ergonomía. Indudablemente los robots son nuestro aliado para la ergonomía. Vemos en las diferentes imágenes pues, robots que están haciendo envasado o están realizando picking de medicamentos para hospital, tareas de limpieza en pasillos y en la parte derecha vemos un robot de paletizado. Cualquier producto que sea manufacturado, normalmente al final de la línea como transporte estándar, pues tendremos un palet con cajas y alguna de estas cajas, pues sin ninguna duda no es fácil su manipulación, hay lesiones y hay una elevada rotación en esos puestos de trabajo. Entonces, una celda de paletizado robotizada es ideal en estos casos. Otra de las preguntas que nos hacemos es cómo la robótica está al servicio del expertise del profesional. Hemos visto por parte de Javier muchos robots con una alta tecnología, pero que detrás siempre tienen la experiencia y las manos del cirujano. Por aportaros nuevos datos, es muy interesante la robótica para la simulación y entrenamiento, ya que hablamos del mundo digital, pues el mundo digital nos permite crear modelos muy cercanos al mundo real, ya que si hemos tenido robots en el mundo real, han recopilado estos datos y luego con estos datos podemos crear un modelo excelente para el entrenamiento de cirujanos o ingenieros. Y por último, la pregunta que nos hacemos es si necesitamos reaccionar rápido a las demandas del mercado, y si algo ha puesto en relieve estos últimos 3 meses, pues es que sí. Al final el mercado es el que marca los timings y cuando innovamos o creamos para cubrir recientes necesidades, pues eso tiene un planning, tiene un tiempo. En la imagen vemos un robot de paletización, como el que os he comentado anteriormente, de Swisslog, una empresa en el mundo de la logística automática dentro del grupo KUKA, y pues vemos en la imagen un paletizado de producto mezclado, es decir, un palet que contiene diferentes productos de diferente forma, peso y tamaño. Sin duda, las empresas tenemos que innovar, ¿no? Y aquí en la imagen está clara la reflexión. Mejor hacerlo antes de que alguien nos obligue fuera de nuestra organización o de los mercados. Para ello, en las siguientes slides, y ya encarando la recta final, pues compartimos ideas, queremos reflexionar y vemos robots, por ejemplo,
que colaboran con el paciente en la esquina derecha superior, porque a lo mejor son zonas sensibles para prever ciertos contagios. En la columna izquierda inferior pues vemos un robot orientado a la recuperación, a la fisioterapia. También vemos cabezales de robots como el Cyberknife que ha presentado Javier, que son robots enfocados a la curación de tumores mediante radiocirugía, y en realidad hay dos robots en esa sala. Hay el robot que mantiene el cabezal y el propio robot que es la base o la camilla del paciente, para sincronizar ambos sistemas con la respiración. Allí donde queramos máxima adaptabilidad y flexibilidad, pues sin duda habrá un robot. El concepto de ingeniería inversa, hacemos una insistencia especial en él, porque en estas últimas meses pues resultarán familiares algunas de las imágenes que vemos. Un robot tanto va a ser nuestro aliado para fabricar como para aplicaciones de metrología, como la que vemos en la parte superior derecha. Si dotamos al robot de un elemento de medición preciso en el cabezal, y además ese robot puede ser desplazable en su entorno, puede ser un robot móvil, dejamos ahí el robot el tiempo que sea necesario en tomar las medidas de esa pieza y después la podemos estar fabricando sin ningún problema. Este es el segundo vídeo que os mostraré. Y es un vídeo que nos muestra el nuevo concepto de coexistencia entre personas y robots. De hecho, en los últimos años, los nuevos conceptos de robots compartiendo espacio con las personas realmente es una tendencia imparable. Siempre el espacio es escaso, tanto en hospitales como en cualquier centro de producción de tecnología sanitario. Estas aplicaciones nos va a permitir colocar el robot en el centro de la aplicación sin vallado y totalmente seguro para interactuar con los operarios, con nuestros compañeros en planta. Vemos nuevamente imágenes en cuanto a innovación. Los robots también han llegado para quedarse en los servicios. Vemos en nuestra esquina inferior robots que están sirviendo bandejas a partir de un rack, que puede ser comida, pueden ser medicamentos. En la parte central vemos estos robots móviles que tanto Javier como Julio han hecho mención, que entran en zonas para su desinfección. También vemos robots que van a estar al servicio en lugares, pueden estar en lugares como hospitales, en sistemas de vending, o robots como el de la esquina inferior derecha, que sencillamente pues, tienen una cierta inteligencia a la hora de manipular productos en cajas, como podemos observar, de forma desordenada. Y por finalizar, pues
me gustaría hablar del señor Ford, ¿no? Fue un gran visionario, todos sabemos lo que hizo en el mundo del auto y esta frase pues, es muy inspiradora a la hora de innovar, ¿no? Si el señor Ford hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho que un caballo más rápido. No es que preguntara a la gente, pero él supo ver que la gente quería llegar de un sitio a otro más rápido, ¿no? ¿Os imagináis, por ejemplo, que Steve Jobs en los inicios del iPhone hubiera preguntado a la gente si deseaban eliminar el teclado de su móvil? ¿Qué sería de hoy, qué sería a día de hoy del iPhone, ¿no? O el mismo Steve Jobs, si hubiera preguntado si pudiendo hacer lo mismo con un móvil nos interesaría una superficie táctil como un folio de A4 para ver imágenes o responder al correo, pues quizá no tendríamos las tablets, ¿no? Y pues hasta aquí el bloque de KUKA. Aquí tenéis los datos de contacto. Estaremos encantados y muy felices de atender cualquier consulta, de participar en cualquier idea sobre robótica en el mundo de tecnología sanitaria. Y gracias a todos por vuestra participación. A continuación cedo la palabra a Sergio y vamos a iniciar el bloque de preguntas. Gracias, Josep. Muchas gracias también a Julio y a Javier. Os rogaría que activarais vuestras cámaras para empezar la discusión, el turno de respuesta a las distintas preguntas que está generándose en la audiencia. Y en cualquier caso, sí me gustaría trasladaros un poco para abrir este nuevo punto de discusión, alguna pregunta que pudiera también facilitar a las personas que están atendiendo al webinar, pues cuáles pueden ser las distintas disrupciones que se avecinan para el futuro. Y esta es mi pregunta, tanto para Javier como para Julio, como para ti también, Josep. Desde el punto de vista de la disrupción, hemos visto que nombrabas también la importancia de la coexistencia. Julio también mencionaba la importancia que se le debe dar a la confianza y a la congruencia en todo lo que es la planificación de la transformación en cuanto a los procesos. Y Javier también mencionaba la importancia de las distintas innovaciones que se están dando, por ejemplo, en la miniaturización de los robots. Entonces, ligando todos estos puntos con coexistencia, adaptabilidad, innovación, disrupción, me gustaría que desde vuestros ámbitos me dijerais cuál es el siguiente reto que veis en cuanto a la robótica aplicada al mundo de la salud. Julio, empezamos por ti. Retos. Retos es que realmente solucionen un problema. Lo que ya está incorporado, y dejo aparte el Da Vinci porque yo no tengo muy claro que sea un robot, pero dejado aparte el Da Vinci, lo que ya está en marcha, por ejemplo, en nuestros laboratorios, que se ha robotizado gran parte de la producción, respondía claramente a una necesidad no cubierta y a un aumento de la productividad. Simplemente lo que pretendíamos era aumentar la productividad. Cuando los robots se aplican a la práctica clínica, no hay mucha evidencia científica de que mejoren los resultados. Excepto en algunas cosas muy particulares, el robot Da Vinci no ha conseguido demostrar mejoras en resultados significativos en el tratamiento de la mayoría de las patologías. Es cool, está bien tenerlo, nosotros lo tenemos desde el año 2006 y se generan algunas acciones interesantes de innovación, pero todavía no está muy claro que las plataformas robóticas sirvan en el caso de la cirugía. Sirven para tareas muy específicas, pequeños robots muy dedicados. La robotización de toda del core de los laboratorios, sin duda. Para eso es mucho mejor.
La robotización, por ejemplo, ahora de todo lo que sea técnicas de diagnóstico para virus, va a ser muy bueno porque te va a permitir hacer mucho de manera prácticamente continua, sin exponer a profesionales a riesgos. Eso, evidentemente, obtiene todas las ventajas posibles. En la práctica clínica, en la asistencia, nos queda mucho todavía. Otra cosa es la robotización o la automatización o la ayuda a la toma de decisiones clínicas. Ahí sí que probablemente vayamos a avanzar más rápidamente. Pero plataformas robotizadas para soporte a los cirujanos, nosotros acabamos de incorporar una nueva que estamos evaluando en cirugía, no Da Vinci, sino en cirugía de columna. Vamos a incorporar otra nueva en cirugía de rodilla. Evidentemente hay que hacerlo y algunas organizaciones tienen que hacerlo, pero todavía no está suficientemente maduro como para incorporarlo a la práctica habitual. Y cuando nos mencionaba Josep a Steve Jobs, claro, o a Ford, claro, eso está muy bien en sitios donde uno no se juega la vida. Lo de ser disruptivo está muy bien, pero sentarse delante de un paciente, como me tengo que sentar yo como cirujano, y decirle, usted no se preocupe, si a mí es que me gusta mucho el riesgo, intento ser disruptivo. Pues como que no. Eso no es tan fácil. Y además el propio Steve Jobs no es un gran ejemplo de toma de decisión muy correcta en cuanto a salud. En un sector como el nuestro, hiperregulado, hipermaduro, en el que el conocimiento es lo que garantiza la confianza del paciente, es difícil introducir la robótica como soluciones integradas para todo. Probablemente la solución sean robots más pequeñitos y más dedicados. Javier. El audio. Perdona. El audio. Micro. Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con Julio. Yo creo, también lo he dicho al principio de mi intervención, digamos, el primer acto quirúrgico con un robot propiamente dicho fue hace 35 años. Es decir, eso ha sido ayer. Quiero decir, es una tecnología que lógicamente pues va entrando, pero tendrá que hacerlo poco a poco y sobre todo, y estoy también de acuerdo, que va a tener que mejorar mucho también. Es decir, estamos ante los primeros pasos. Es como, seguramente estamos ante los primeros coches de Ford, por así decirlo. Y hasta que veamos ya los Fórmula 1, pues lógicamente va a tener que pasar una serie de años, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. También estoy de acuerdo con que tampoco se puede decir la robótica es buena para todo. Es decir, incluso habrá áreas donde ni siquiera dé un valor añadido suficiente como para que valga la pena hacerlo. Es decir, habrá que utilizar la robótica en aquellas áreas, en aquellos puntos donde le den al médico un valor añadido importante. Es decir, es que gracias a que tengo el robot, pues tengo menos radiación o está integrando información de imágenes y de sensores de dentro del cuerpo que yo no puedo tener de ninguna otra forma y esa información me es muy importante para mí. Tenemos que buscar, digamos, esa alianza entre la tecnología, en este caso la robótica, y el cirujano, porque el cirujano, lógicamente, digamos, tiene unos procedimientos que los tiene muy claros, confía mucho en ellos y, lógicamente, cualquier cosa tiene que venir a sumar, no a sustituir, ¿no? Tiene que ser, digamos, de suma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que, tanto el tema de la inteligencia artificial como digitalización como robótica, estoy convencido que en los próximos años se van a ver más soluciones, se van a ver más plataformas, los robots tienen que disminuir de tamaño. Otro de los problemas que puede tener el Da Vinci es que es tan grande que trabajar con él se hace complicado, ¿no? Y el campo de operación se le reduce mucho. Bueno, pues todo eso son mejoras que se pueden hacer, que se van a tener que hacer. Y luego otro aspecto diferente también, pero de eso todavía estamos
aún más lejos, es todo el tema de la micro-nanorobótica. Es decir, ahí eso sí que puede dar un cambio incluso de paradigma, el hecho de llegar a un grupo de células muy pequeño, en un estadio muy pequeño y dejarles un fármaco y ya está, o prácticamente, o resolver los problemas antes de que realmente los tengas de verdad. Yo creo que eso evidentemente va a ser pero va a ser algo complementario, porque va a ser tratar, digamos, algo que ahora mismo no se puede hacer, es decir, no se puede tratar a esos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar sobre todo aquellas áreas donde la robótica va a dar un valor añadido verdaderamente importante, que yo estoy convencido que sí que las hay y lógicamente hay un campo de mejora muy grande, sin duda. Y pues, finalmente también yo creo que hay que considerar en todo el ecosistema cosas como la cadena de aprovisionamiento, la logística dentro de un centro hospitalario, por ejemplo, la limpieza, cosas parecidas. Yo creo que ahí sí que hay mucho margen de maniobra y donde la eficiencia puede ser enorme. Yo creo que tendemos a pensar en la robótica para soluciones de lo más complejo y menos prevalente. Realmente la robótica ayudaría más en lo menos complejo, más prevalente, en aquellos sitios donde pierdes el tiempo sin generar mucho valor. Ahí es donde un robot suple fácilmente a un humano y además es fácilmente incorporable al sistema. Claro, para operar a 3 pacientes de algo muy específico es que no te da para desarrollar la tecnología. Y como decía Josep, también la repetibilidad de las acciones ahí es cuando encuentran el beneficio. Correcto. De hecho, la robótica ha experimentado su desarrollo en el mundo industrial porque el impacto de un error, me ha gustado mucho la reflexión de Julio, yo el paciente lo tengo delante, pues es en equivocarnos con una pieza metálica o una parte de un coche, algo fácilmente sustituible, pero cuando hablamos de personas y de vidas humanas, pues es otro escenario. Con lo cual ahí la robótica realmente se ha desarrollado. También la robótica en cualquier sector, ahora estamos hablando del sanitario, pero es un aliado si lo comparamos a la dificultad que tienen muchos fabricantes de sistemas, hardware. El software es otro mundo, aunque también el software tiene que ser seguro y tiene que estar certificado. Pero imaginaros pues, en una zona del centro de Madrid, en un centro de investigación, que alguien quiere innovar en tecnología sanitaria, ¿no? Entonces tiene muchas barreras para conseguir certificaciones, para conseguir una cierta estandarización, y el hecho de ensamblar y de utilizar tecnologías existentes donde otros hace años que han arrancado ya tienen una cuasi máquina o un subsistema certificado, pues les da una ventaja competitiva, ¿no? Y el robot muchas veces es un gran aliado a hacer un diseño de una máquina nueva y pues con tecnologías como hidráulica, mecánica, pura y dura o neumática, pues tardaríamos un tiempo en recopilar todos esos sistemas. Ponemos un robot en el centro de la aplicación y ya hemos vencido unas ciertas barreras en cuanto a certificaciones y estandarización. Y sin duda la robótica tiene dos caminos en el mundo sanitario, el de los quirófanos, pero también el de aplicaciones, como acabamos de comentar, mucho más repetitivas y mucho más industriales, ¿no? Como puede ser la manipulación, el envasado, el paletizado. Y ahí también podemos, si no salvar vidas, pues podemos salvar muchas lesiones también, ¿no? Es importante. La robótica tiene mucha aplicación, por ejemplo, en farmacia, en los hospitales. Porque ahí es donde se cometen errores, como consecuencia de rutinas que generan errores humanos. Ahí tiene mucho sentido. De hecho, nosotros tenemos un robot en la farmacia, pero es solamente una parte. Pero ahí da para robotización clarísimamente. Todos los sitios son rutinas, campos muy bien estructurados, escenarios estructurados. El campo quirúrgico nunca es un escenario estructurado. Casi siempre es totalmente diferente. Eso los ingenieros lo odiáis. Son continuamente, y sobre todo, odiáis cuando nosotros os decimos depende.
¿Y esto cómo se opera? Pues depende, pues ya lo hemos fastidiado. Entonces, la cirugía no es el sitio donde yo entraría primero a desarrollar robots. ¿Es el más cool? Sí. ¿Es el más importante? No. Muy bien. Hay una pregunta de Fernando Riesco y que, bueno, pues viene a sumar otra tecnología muy importante últimamente y en el futuro también, que posibilita la hibridación de ambas, tanto de la robótica como de la inteligencia artificial. Nos pregunta Fernando que cuáles son los campos donde creéis que puede tener más aplicación la inteligencia artificial, y entiendo que como combinación de las dos. Uri. Yo, toda ayuda a la toma de decisiones en patología, no en las más complejísimas de las patologías, es lo mismo de antes. La ayuda a la toma de decisiones en lo que es frecuente, pero como dijo antes Javier, en la que yo no tengo toda la información para integrarla en determinado momento. La inteligencia artificial se puede dar cuenta de cosas que yo no me doy cuenta, especialmente para generar potenciación humana, es decir, para hacer que alguien que es que es promedio se convierta en mucho mejor, sobre todo para evitar errores y no dejar, por ejemplo, no prescribir medicamentos a alguien a las que son alérgicos, porque nuestros sistemas de información no recogen muy bien las alergias. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas donde consigues que alguien que es average pueda ser un poco mejor, la inteligencia artificial va a ser estupenda. Lo que no va a servir la inteligencia artificial, y Watson de alguna manera ha sido un buen ejemplo, es para convertir a Valselga en mejor, porque trata a 3 pacientes con cosas muy complejas en las que existe enorme incertidumbre. Y la toma de decisiones no se basa en el conocimiento, se basa en la confianza entre personas. Sin embargo, en aquellas que son mucho más prevalentes, mucho más frecuentes, y en la que el conocimiento está bien establecido, es muy fácil que una máquina ayude más fácilmente a proveer de servicios, sobre todo a gente que no tiene acceso. Lo que hablaba de la inequidad. Claro, porque siempre pensamos en mejorar al 1% de la población que está sobrediagnosticada, sobretratada. No, es para aquellos que no tienen acceso, favorecer su acceso. Ahí me parece que puede tener un campo enorme de desarrollo. A ver. Bueno, un poco siguiendo con el razonamiento de Julio, yo creo que la ventaja que puede tener hoy en día con los robots, incluso sin los robots, es decir, yo creo que los médicos tienen en sus manos una gran cantidad de información y además información no estructurada, es decir, imágenes por un sitio, sistemas o imágenes que están obteniendo en el momento de la operación, señales, la historia del paciente, vale, toda esa información, ¿de acuerdo? Evidentemente un buen sistema de inteligencia artificial te tiene que ayudar digamos, a poder ver las posibilidades, ¿no? Y los riesgos que puede tener en un momento dado una cierta intervención, incluso avisar, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista la inteligencia artificial va a ser clave. De hecho, ya se está, digamos, viendo, ¿no? en muchos aspectos, ¿no? El poder reconocer también lo que decía, ciertos patrones, es decir, que se parecen todo este grupo de pacientes, ¿no? Que es lo más común en este tipo de pacientes. No es fácil, ni siquiera para un médico, para un cirujano, a veces integrar toda la información que recibe. Es muy complicado. Entonces, sistemas que puedan ayudar digamos, a información que puede ser desde el análisis de una determinada mutación hasta, bueno, pues sus hábitos de salud. Bueno, pues toda esa información que puede en un momento dado condicionar pues una determinada intervención o el diagnóstico o un determinado tratamiento, la inteligencia artificial evidentemente va a ser clave. Y en último caso, yo creo que también, Josep, ligado a todas las imágenes que nos mostrabas en una de tus últimas slides, también es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la identificación de la visión que pueden tener los robots en la segmentación, como decía ahora Javier, de distintas circunstancias que pueden darse al paletizar o al intentar ordenar los tubos de
del robot que veíamos en el laboratorio, o incluso la hora de la limpieza y de abordar zonas limpias o sucias y desinfectar en el caso del virus, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Sí, en definitiva, la inteligencia artificial es un concepto que ya a otros niveles se está utilizando hoy en día en la automatización, ¿no? Dotamos a un sistema de diferentes sensores para que mediante las ciertas condiciones lógicas, según la lectura de estos sensores, pues un sistema que tenemos delante, que tanto puede ser un software como algo mecatrónico como un robot, que todos estamos mucho más familiarizados a un robot, a veces un software es algo más abstracto, pues toma sus propias decisiones, ¿no? Como ha comentado Julio, no vamos a empezar por lo más complejo del mundo, sino que nos vamos a cosas simples, cosas repetitivas, y ahí a fecha de hoy ya estamos utilizando la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Yo creo que en el futuro va a haber un gran despegue de la inteligencia artificial en cuanto a que se procese un cierto big data en el ámbito de la robótica o en el ámbito del healthcare, ¿no? Como no soy experto en pacientes y quirófanos, me lo llevo al terreno industrial, ¿no? Los robots, como todo sistema, tienen su mantenimiento, como todo sistema, también como las personas, ¿no? Pues imaginemos que llegamos a un día que con ese big data el robot ha ido aprendiendo, ha medido sus intensidades, sus sobreesfuerzos y nos avisa antes de una parada. Eso se llama de forma muy llana mantenimiento preventivo, pero detrás ya hay pues, muchos algoritmos, mucho desarrollo de software. Imaginemos que ese robot lo tenemos en la máquina de imprimir billetes en nuestra factoría. ¿Qué pasa si se detiene inesperadamente esa máquina? Es terrible, tiene un impacto financiero para nosotros como productores. Entonces, en definitiva, al final la inteligencia artificial va a estar al servicio del mantenimiento preventivo, si me permitís la expresión, tanto de sistemas industriales como nuestro propio sistema, ¿no? Healthcare. Eso es un apunte muy bueno, que además en los hospitales, particularmente en los hospitales, es muy relevante. Algo así hace, por ejemplo, en Madrid, el Metro de Madrid. El Metro de Madrid tiene un área que se dedica justo a esto y utiliza inteligencia artificial para hacer predicción y prescripción, porque la inteligencia artificial tiene dos componentes. Una es el predictivo y otra es el prescriptivo. Y eso en medicina tiene otros... Hay una parte de mantenimiento de la organización que es muy importante. En toma de decisiones con pacientes tiene otras implicaciones, incluso éticas, que hay que solucionar. Pero es muy importante porque, claro, a mí que se me caiga un quirófano me supone un problema enorme. O que de repente se estropee el sistema de aire acondicionado del bloque quirúrgico me supone un problema muy importante. Entonces, yo no quiero arreglarlo cuando la compañía que me ha vendido el aparato me dice que tengo que mantenerlo o cuando a mí me apetece, sino cuando existe un balance entre el riesgo y el beneficio para poder tomar esa decisión. Y hay una cierta tendencia entre todos los que no somos expertos en robótica a considerar que robótica es solo el esqueleto, o sea, solo algo que tiene esqueleto, que tiene estructura física es un robot. Y un robot, como bien ha dicho Josep, es un algoritmo. Un algoritmo es también un robot. La inteligencia artificial termina siendo un robot, algo que toma decisiones a base de la información a la que le hemos alimentado, es un robot. Pero eso requiere trabajo, porque eso es necesario para cambiar la cultura de nuestra sociedad, para que la percepción que existe sobre la robótica no esté demasiado sesgada. Muy bien. Hay algunas preguntas más acerca de los robots, sobre todo de cirugía, Da Vinci. Yo creo que hemos respondido al principio acerca de... Hay una cosa muy importante que habéis mencionado todos y que una pregunta... Claro, en medicina la precisión y la exactitud no son lo mismo, en ningún sitio, pero en medicina menos. Se puede llegar con muchísima precisión a un sitio incorrecto. Entonces, de hecho, eso ocurre con cierta frecuencia en medicina y en todo, en la vida. Hablaba sobre la robótica en cerebro. Lo más importante es tener un navegador, es que las imágenes, como decía Javier, toda la información nos sirva
para navegar y llegar con precisión y exactitud, no solo con precisión. No hay más preguntas. No sé si queréis hacer alguna reflexión final, pero en cualquier caso todas las preguntas van a quedar registradas, se podrán responder más tarde. Como os comenté al comienzo del webinar también, el vídeo va a estar disponible para aquellos que deseéis verlo más tarde, pero debemos ir acabando porque hemos superado ya con creces el tiempo que estaba planificado. Ha habido mucho interés por parte de todos los asistentes y así nos lo trasladan. Me quedaría simplemente con eso, con una reflexión final por cada uno de vosotros para cerrar ya la sesión. ¿Empiezo? ¿O Javier? Está primero ahí. Julio. Para mí, además tengo mañana que comparecer en la Asamblea de Madrid para hablar del plan de regeneración o lo que sea. Para mí la robótica es una apuesta estratégica sí o sí y particularmente en Madrid. Bueno, yo creo que debería ser una propuesta seguramente estratégica nacional. A ver, yo creo que todo apunta a que la digitalización, la inteligencia artificial, esto va a tener un protagonismo en muchos ámbitos, pero yo creo que en la salud también. Es cierto que la salud y los procedimientos sanitarios, digamos, como ha dicho Julio, están muy maduros. Y cuando en unos procedimientos maduros tú intentas incorporar cosas nuevas, esto siempre tiene una dificultad añadida. Tienes que demostrar muy bien que das ese valor añadido suficiente como para que, digamos, el sistema te admita, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Y eso es lo que tiene que hacer la robótica, es decir, demostrar que efectivamente un cirujano utilizando ese robot en esa aplicación consigue hacerlo en menos tiempo, con más seguridad, con menos efectos secundarios. Y entonces, cuando eso se haya probado suficientemente, porque alguna de las preguntas que he visto rápidamente por aquí era de, bueno, ¿cuánta evidencia científica hay de que un robot mejora mucho un procedimiento? Bueno, pues eso es un poco lo que habrá que trabajar, habrá que demostrar. Pero yo estoy convencido que en los próximos años toda esta área digital, inteligencia artificial, robótica, en mayor o menor medida va a ir entrando, no digo completamente, pero sí en ciertas áreas. Josep, para finalizar. Correcto. Como reflexión, pues me gustaría trasladar el que veremos robots de formas y tamaños de aplicaciones que a fecha de hoy no nos estamos imaginando. Como he dicho anteriormente, un robot también es un software, un algoritmo, algo mecatrónico. El tema de la biorrobótica, yo creo que también para el sector sanitario va a ser muy importante. Pero no nos olvidemos de las aplicaciones más básicas que la robótica ya a día de hoy están resolviendo y falta cultura también, falta conocimiento para poner robots en lugares donde aportan un valor y nos permiten dedicar a las personas a hacer tareas con un valor añadido, ¿no? Y ahí pues yo me sumaría al refrán de, como al final este webinar también busca despertar la innovación y desarrollar nuevas ideas, pues que contéis con todos nosotros, que estamos aquí para ayudaros, para ser vuestro partner, vuestro compañero de viaje. Y como dice aquel refrán africano, pues si queremos llegar muy rápido, pues vayamos solos, pero si queremos llegar muy lejos, pues mejor hacerlo acompañado. Muy bien. Pues nada, despedimos ya. Os doy las gracias a los tres por vuestro tiempo y vuestras ponencias también y vuestras respuestas que son de mucho valor. Y volveremos a vernos seguramente en otras ocasiones. Muchas gracias a los tres. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a la audiencia, por supuesto. También, obviamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.